13 al 20. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Vamos a hacer una lectura alternada. Yo comienzo el 13, ustedes el 14. Así nos vamos uno y uno, juntos el 20, y oramos que Dios bendiga su palabra en esta noche. Vamos a leer, hermanos. Dice así Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Mi Dios, gracias por este libro de Santiago que nos puso, Señor, delante de nosotros cómo es que el cristiano debe vivir en medio de aún persecuciones, de dificultades. Y Padre, pues pido que también en ese tiempo de dificultad y momentos en la vida difíciles podamos acudir a la oración como se nos exhorta en esta porción del libro de Santiago. Por favor, bendice tu palabra, Señor, glorifícate ante todo. Gracias te damos, Señor. Bendice en el nombre de Cristo, te lo pedimos. Amén. Muy bien, ¿pueden sentarse, hermanos? Muy bien, en el libro de Santiago, hermanos, vamos a acabar este libro. A manera de repaso, vamos a hacer un repaso de todo el libro, ¿verdad? No todo el libro, pero sí vamos a recordar. ¿Recuerda usted quién escribió este libro? Santiago, ¿verdad? ¿Alguien recuerda quién era Santiago? El hermano del Señor Jesucristo. Santiago, ¿verdad? Es la aplicación en el griego del nombre Jacobo, ¿sí? Y no es al apóstol, uno de los apóstoles que llevaba este nombre, se le atribuye al hermano del Señor Jesucristo que se llamaba Jacobo, el que escribe el libro de Santiago. ¿Recuerdan por qué le escribe Santiago esta carta a los cristianos? Estaba pasando ¿Ok? Porque los cristianos en Jerusalén, donde el cual Jacobo era el pastor, se cree que él era el pastor de la iglesia en Jerusalén, habían sido perseguidos y habían salido corriendo por sus vidas, ¿verdad? Y Santiago, preocupado, les escribe esta carta, ¿sí? Para que su fe no menguara, para que buscaran a Dios, para que fueran hacedores de la palabra de Dios, para que soportaran las injusticias, que fue la última clase que tuvimos del libro de Santiago, para que no amaran el mundo, ¿verdad? Se separaran de él, para que a donde quiera que estuvieran, pues soportaran, ¿verdad?, las aflicciones en el Señor, y etcétera, etcétera. Muy bien, ahora terminamos aquí Santiago capítulo 5. El tema pasado fue el soportar tener paciencia, y hablamos de 2 paciencias del libro de Santiago. En Santiago capítulo 1 hablamos de la paciencia que no debe tener en las pruebas, ¿sí? Que alguien recuerda que esa paciencia era como estar debajo de ser como una columna que soportando ¿qué? Algo muy pesado, una losa, ¿verdad? Esa es la paciencia de Santiago 1, el aguante, el soportar las pruebas. Pero luego, Santiago capítulo 5, versículo 7, vamos a ver ahí. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Está hablando de la paciencia que hay que tener cuando sufrimos injusticias. ¿Sí? Leímos que aquí los jefes no le pagaron a los trabajadores, y había injusticias, y aquí nos habla paciencia para no reaccionar, ¿verdad? Para no agredir a nuestros agresores, para el que es injusto con nosotros, no agredirlo, no irnos en contra de él, y hablamos de esa paciencia. Entonces hay 2 paciencias: el aguante de las pruebas y la paciencia de no agredir o actuar contra aquellos que nos hacen daño. Pero ahora vamos a entrar al final, hermanos. Ahora sí, Santiago capítulo 5, versículo 13 al 20 nos habla
de la oración. Ese es el énfasis de esta última parte del libro de Santiago. Me gustaría, hermanos, que pudiéramos mirar ahí lo que dice la Escritura en el versículo número 16. ¿Lo tienen, hermanos? Ok, dice: confesaos vuestras ofensas y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego viene una frase maravillosa. ¿Qué dice ahí? La oración eficaz del justo puede. Esto es tremendo. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago, hermanos, termina su carta, porque se dan cuenta, la carta de Santiago no tiene despedida. La gracia de Dios sea con ustedes, nos vemos pronto. El Pablo describía, ¿verdad? Ya pronto los voy a ver, gracia y paz, la misericordia de Dios, el reino de Dios eterno. Aquí no hay final, ¿verdad? Parece que la carta le hubieran quitado una parte, simplemente da una terminación con el tema de la oración. Santiago termina, hermanos, su epístola exhortando a los cristianos, ¿verdad?, que estaban perseguidos, pasando tiempos difíciles, a que tomaran en sus vidas el recurso de la oración, ¿verdad? Él les exhorta a que no suelten la oración, que sigan creyendo, ¿verdad?, que la oración eficaz del justo puede mucho. Agárrense de la oración. Parece ser la exhortación de Santiago a estos cristianos en duras pruebas. Y hermano, así debe ser. Cuando pasamos en todo momento el cristiano debe orar, no me malentiendan, pero el cristiano que pasa por pruebas, tribulaciones, más que nada debe agarrarse de la oración. Es muy importante manteniéndonos orar. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora mi pregunta es: si la oración eficaz del justo puede mucho, ¿por qué oramos tan poquito? Es como tener una herramienta, un medio para el cual poder avanzar en nuestra vida cristiana, poder crecer, poder solventar necesidades, poder enfrentar tribulaciones. La oración eficaz del justo puede mucho, pero no acudimos a orar mucho, sino que al contrario, ¿verdad?, como que lo tenemos descuidada a veces nuestra vida de oración. Cuando hablo, hermanos, de orar, ahorita vamos a ver cómo se debe orar, a cómo se describe una oración eficaz, ¿verdad? Cómo es que Dios obra cuando alguien ora de manera eficaz también. La oración eficaz del justo puede mucho. Le animo, hermano, en esta noche a abrazar la oración. No lo haga si puede. No, es que no pude orar, hoy no tuve tiempo. Si me levanto temprano, no. Hágalo y establezcalo como algo que va a hacer cotidianamente todos los días de su vida. Es necesario, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora yo le pregunto, ¿por qué la oración eficaz del justo puede mucho? Vamos a pensar, ¿por qué la oración podrá mucho? ¿Se escuchó hasta el aire, hermanos? ¿Por qué la oración eficaz del justo puede mucho? Pues porque es bueno, ¿no? Ok, es algo bueno la oración. ¿Qué más? ¿Por qué la oración eficaz del justo puede mucho? Por el nombre en el que vamos. Porque Dios tiene misericordia, ¿no? ¿Cómo? Porque Dios tiene misericordia. Porque Dios tiene misericordia. Ese es el asunto. No voy a enfocar en la misericordia, pero sí en Dios. Porque al final la oración eficaz puede mucho por quien contesta la oración. ¿Quién contesta la oración? El que todo lo puede, ¿verdad? O sea, no es como algo supersticioso el hacer un rito de oración. El asunto es que estamos hablando con Dios, el que todo lo puede. Entonces nuestras oraciones pueden mucho por causa de Dios quien contesta, ¿verdad? La palabra eficaz significa, hermanos, que trabaja, que obra, que logra. La oración eficaz del justo significa que logra, que trabaja, que obra, que funciona, ¿sí? Pudiéramos decir la oración, ¿verdad?, en vez de eficaz, pudiéramos que funciona. La oración que funciona, la oración del justo, ¿verdad? La oración que funciona del justo puede mucho. La oración que obra, que trabaja, puede mucho. La oración que logra, ¿verdad?, grandes cosas, podemos decirlo, del justo puede mucho. Es la palabra eficaz. Mire, alguien dijo esto, lo estaba leyendo. La oración logra mucho en aquellas cosas donde nosotros no podemos hacer nada, ¿verdad? Ahí va otra vez. La oración logra mucho en aquellas cosas en que nosotros no podemos ya hacer nada. Va a haber momentos en la vida, hermanos, donde no tendremos otro recurso más que orar.
Ya se nos acabó quien nos preste dinero, ya se nos acabó quien nos ayude, ya se nos acabó los amigos, ya se nos acabó la familia, ya se nos acabaron los recursos, ya no tenemos nada más que a Dios. Y entonces ahí entra la oración, ¿verdad, hermanos? La oración logra mucho en aquello en que ya nosotros no podemos hacer nada. Ahí vamos, apréndase esa frase, ¿verdad? Y por fe practíquela. Algo interesante, hermanos, vamos a ver quién es ese justo. Dice la oración eficaz del justo. ¿Quién cree que sea ese justo? La oración eficaz del justo puede mucho, porque Dios contesta. ¿Quién será ese justo? Pues los que están cerca de Dios, ¿no? O sea, cerca la forma de seguir el camino. Ok, puede tener relación con eso de una manera secundaria, pero ¿alguien más? Los que caminan con Dios. Los que caminan con Dios, los que hemos sido salvos. Ok, comienza, hermanos, la primera descripción del justo. Vea conmigo Romanos capítulo 5 para entender. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí le va, fíjense muy bien. Vamos al libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Romanos 5, 1. ¿Sí? Ok, no pierdan de vista esto. Dice la Biblia: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ok, fíjense bien. ¿Quién es el justo? ¿Sabe que usted ante los ojos de Dios es justo? ¿Sí? ¿Hermana Cecilia, sabía eso? Usted ya ante Dios es justa, ¿verdad? Hermana Lucia, ante los ojos de Dios es justa, ¿verdad? Hermano Giovanni, ante los ojos de Dios es justo. ¿Por qué? El día que nosotros creímos en Cristo como nuestro Salvador, ¿qué dice? Fuimos 5:1 justificados pues por la fe. El día que pusimos nuestra fe en Cristo, justificados por Dios, significa que Él nos declaró justos delante de sus ojos. Justos como si nosotros fuéramos obedientes en todo, aunque no lo somos, ¿sí? Pero Él ya nos ve así a través de Cristo. Déjale digo qué pasó el día que fuimos salvos. Todos mis pecados, bueno, en la cruz más bien, lo que sucedió en la cruz, todos mis pecados fueron puestos sobre Cristo. Y toda la obediencia de Cristo fue puesta sobre mí. ¿Sí? Todos mis pecados, todas mis desobediencias fueron a dar sobre Cristo en la cruz. Y la obediencia de Cristo, perfecta y sin pecado, vino a ser puesta sobre mí. Y Dios me mira así como si yo hubiera obedecido. ¿Ok? Entonces soy justo ante los ojos de Dios. Cuando el justo ora es porque tiene acceso al Padre. Puede llegar a orar delante de Dios. Hebreos 4:16. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Hebreos 4:16. El justo tiene acceso a Dios para orar, a diferencia del impío, del que no es salvo. No puede llegar ante la presencia de Dios como nosotros los cristianos sí podemos. ¿Sí? Hebreos 4:16. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjense, esto que tenemos los cristianos no lo tienen todo el mundo, solo los cristianos. Es un privilegio de ser un justo o de ser salvo. Vean nuevamente: acerquémonos pues, ¿cómo nos dice Dios? Confiadamente. Esta palabra confiadamente habla con seguridad, sin miedo. Acerquémonos pues confiadamente, y luego nos dice ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Quién se sentará en ese trono? Dios. Cuando oramos, es esto literalmente lo que hacemos, hermano. Vamos delante de la autoridad y el trono de Dios, un trono de gracia para buscar y orar. Cuando oramos, nos estamos presentando delante de Dios en oración, ¿sí? Nos estamos presentando delante de Dios en oración. Entonces, ¿quién puede orar? Los cristianos podemos orar. Una vez salvos, tenemos ese acceso. Cuando no éramos salvos, no teníamos este acceso. Este acceso al trono de Dios es exclusivo de los justos, de los que han sido salvados por la gracia de Dios. Vean conmigo Hebreos capítulo 10, ahí mismo. Hebreos capítulo 10, versículo 18. Déjenle explico un poquito esto para
no envolvernos o revolvernos más bien. En el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba su presencia a su pueblo y les mandó a hacer un tabernáculo, una tienda, ¿verdad? Móvil, cubierta de pieles, etc. Dentro de esa tienda móvil, Dios dividió en dos lugares ese lugar adentro. Se dividía en lugar santo y lugar santísimo. En un lugar santísimo se dividían por una cortina o un velo. Ese velo dividía, nadie tenía acceso a ese lugar santísimo excepto una vez al año el sumo sacerdote. ¿Sí? Ya veremos un día lo que están aprendiendo más de la Biblia. Pero ese velo no permitía que se pasara hacia allá. Los sacerdotes que estaban en el lugar santo no tenían acceso al lugar santísimo, excepto una vez al año y habiendo presentado un sacrificio. Ahora fíjese bien lo que dice Hebreos capítulo 10. ¿Lo tiene, hermanos? Versículo 18. Dice: pues donde hay remisión de estos, del pecado, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿en dónde? En el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través, note esto, del velo, esto es de su carne. ¿Qué pasó? Cuando Cristo muere por nosotros, el velo, no del templo terrenal, pero del cielo, es representado también obviamente en las cosas terrenales, pero se rompe ese velo que dividía el lugar santo del lugar. Y Dios, a la hora que Cristo muere, dice: ahora ya hay acceso a través del nombre de Jesús para ir hasta delante de Dios, a su presencia y orar a Él. ¿Se me explicó? Si Cristo no hubiera muerto, hermanos, hubiera estado el velo de manera permanente, pero ese velo fue roto. Y vea conmigo lo que dice Mateo 27. Mateo 27, 50 y 51. Mateo 27, 50 y 51. ¿Alguien lo puede leer? Mateo 27, 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Fíjense muy bien, ¿verdad? Cuando Jesús entrega el Espíritu, cuando Él da su vida por nosotros, qué hermoso está esa frase, hermanos. Entregó el Espíritu, o sea, voluntariamente dio su vida por nosotros, ¿verdad? A nosotros no entregamos el Espíritu, a nosotros es quitado, ¿verdad? Ya que nosotros morimos. Él lo entregó soberanamente como el Señor, entregó su Espíritu, ¿verdad? Y dice que en ese momento, ¿qué pasó con el velo? Se rasgó a la mitad, y ahora ya hay acceso para este lugar santísimo. Entonces fíjese bien, valore esto, hermanos. Los cristianos tenemos un gran privilegio. Podemos orar, y orar es entrar hasta la misma presencia de Dios, delante de su trono, y llevar todas nuestras peticiones delante del Señor. Ese es el justo, el que ha sido justificado, el salvo. Ahora, fíjese bien, Santiago 5, vamos para allá rápidamente. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Algo interesante. No crea que es de gente súper espiritual el poder llegar a la presencia de Dios. Dios nos dice, no es de alguien súper espiritual. Mira, y nos pone de ejemplo a un hombre, que era un hombre, ¿verdad? Que sí era espiritual, que era un hombre de Dios. Pero mira lo que nos dice la Biblia acerca de la oración. Santiago 5, 17. ¿Lo tienen, hermanos? Santiago 5, 17. Dice así: Elías era un hombre, ¿qué, hermanos? Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Me gusta que la Biblia dice: Elías era un hombre como nosotros, ¿verdad? Semejante a las mismas pasiones. No crean, hermanos, que la oración es de cierto grupo selecto. Todo justo, todo salvo puede llegar a la presencia de Dios, ¿verdad? Y como un hombre como Elías, que fue un hombre de Dios, pero era de la misma carne, ¿verdad? Estaba sujeto a las mismas carnalidades, a las mismas cosas, pero él se dedicó su vida a buscar a Dios y oró a Dios, y le contestó de maneras maravillosas sus oraciones. ¿Se imagina una oración donde usted le pide a Dios: Dios, que no llueva, ¿verdad? Y Dios no manda lluvia. Y luego: Dios, que llueva, y Dios manda lluvia. Ahora, Dios no está como el genio de la lámpara maravillosa: dime qué quieras y yo lo hago. No. Pero ¿cómo Dios contesta la oración de un hombre? ¿Verdad?
¿Qué cosas puede hacer Dios? Que contesta, ¿verdad? Parecería necio, ¿verdad? Ahora, en que Elías oró por eso, ahorita lo vamos a ver, tiene su sentido, no nomás, ¿qué le pido a Dios? Ay, Señor, que no llevo. No, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Un día, les voy a contar una anécdota, hermanos. Un día, allá en Ecuador, estábamos comenzando una iglesia y uno de nuestros hermanos en Cristo le habló a una persona y cuando tocó la puerta, salió ese hombre y le dijo, ¿qué quieres? Y el hermano que estaba ganando almas, dijo, mire, quiero hablarle del Señor, de Dios. Y luego el Señor dijo, a mí no me hables de Dios, yo soy Jehová. Así digo, yo soy Jehová. Y como no le cayó un rayo en ese momento, ¿verdad? Y entonces, en ese momento empezó a llover. Y el muchacho estaba ahí debatiendo con él, no, usted no es Jehová, no, yo soy. Y ¿sabe qué le dijo? Dice, pídeme lo que quieras. Y verás, yo ahorita mismo te contesto. ¿Cómo ve? ¿Verdad? Entonces el muchacho le dijo, a ver, si usted es Jehová, que deje de llover ahorita. ¿Y sabe qué le contestó este hombre? No, tampoco cumplo caprichos. ¿Verdad? Qué fácil, ¿verdad? Tampoco cumplo caprichos, dijo este hombre. No, hermanos, cuando Elías oró que no lloviera, había un propósito, ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Entonces fíjense bien, hermanos, el justo es el salvo, el justificado. Y Elías era un hombre como nosotros, y qué oración y qué respuesta de oración de parte de Dios. Ahora, le voy a dar dos consejos. No sea solo justo a los ojos de Dios, viva como justo. Porque si usted siendo justificado vive como impío, entonces Dios va a cerrar su oído a sus oraciones. Fíjese bien, soy justo, tengo acceso, pero si me dedico a vivir como impío, Dios no me va a escuchar, a pesar de que soy justo. Vea lo que dice la Biblia, Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. Si soy justo y vivo como impío, Dios no va a contestar mis oraciones. Ahora, Dios no está esperando perfección, pero sí, mire lo que Dios le agrada. Proverbios 28:9. ¿Lo tiene, hermanos? Dice la palabra de Dios, fíjese muy bien. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Dios aborrece a alguien que ya no da su oído a los mandatos de Dios. Quien aparta su oído para no oír la ley, no dice solo la palabra de Dios, dice la ley. ¿Qué está diciendo? El que ya no quiere oír porque no quiere obedecer. Dice Dios, no, pues ya también tú vas a orar a mí y yo voy a rechazar tu oración, no la voy a contestar. ¿Sabe que cuando alguien se aparta de Dios, si hay una sola oración que Dios escucha? Cuando pide perdón. Exactamente, la del arrepentimiento, la del perdón. Señor, perdóname. Es la única oración que a continuación se escucha y se concede la gracia y la misericordia de Dios. Mientras tanto no. Entonces, sí, Dios nos recibe como justos, pero vivamos como uno, porque también Dios pudiese rechazar nuestras oraciones. Ahora, vamos a la segunda parte de este tema. Esta está bien interesante. Quiero que veamos cómo es que la oración eficaz, ¿sí?, tiene un efecto en nuestras vidas. Fíjese bien, cómo la oración eficaz tiene un efecto en nuestras vidas. Quiero que veamos la eficacia de la vida de oración. Vamos a Santiago capítulo 5. Esto es tremendo, lo que vamos a ver ahorita es muy edificante, muy tremendo. Fíjese bien, hermanos. Santiago capítulo 5. ¿Lo tienen, hermanos? Ok, fíjese. ¿Cómo la oración tiene un efecto en la vida del cristiano que usted ni se imaginaría que tiene ese efecto? Fíjese bien, en Santiago 5, versículo 13. ¿Estamos ahí, hermanos? Leamos todos juntos, lea conmigo en voz alta. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Número 1, ¿cómo tiene un efecto la vida de oración en la vida del justo, del creyente? Le digo, ¿cómo? Número 1, en su estado de ánimo. En su estado de ánimo. Creyentes que oran, es más difícil que vean afectados sus emociones y sus sentimientos, ¿sí? Son más fuertes, ¿verdad?, para restablecerse del sentir de la aflicción, de la tristeza, ¿verdad?, es que ando estresado, pues ponte a orar, ¿verdad? Es que ando afligido, ando afanado, ponte a orar.
Es que ando bien triste por una... Ponte a orar, ¿verdad? El estado de ánimo de un cristiano, hermano, no somos de piedra, ¿verdad? Tenemos emociones, así nos hizo Dios, nos hizo con sentimientos, ¿verdad? Pero esos se ven afectados cuando no oramos. Mire, cuando viene la situación que nos aflige, nos hace sentir tristes, afligidos, afanados, va a venir. Pero eso se puede ir a través de la oración. Lo podemos sacar de nuestra vida. Alguien que vive todo el tiempo afanado, afligido, es alguien que no está orando como debe delante de Dios. La oración cambiaría eso en nuestras vidas. Se aflige el corazón cuando pasamos pruebas, luchas, penalidades, problemas, ¿sí? Y vea cuando uno está afligido cómo se vive. Proverbios 15:15. Proverbios 15:15. Mire, el que vive afligido, cómo se le vuelve la vida. Proverbios 15:15. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Dice la Biblia: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete. Mire cómo el estado de ánimo nos hace cambiar cómo vivimos nuestro día. ¿Sí lo ve? El que está afligido, ¿cómo se le hace el día? Sí. Ay, qué difícil día. Ay, qué difícil día. Si está afligido, todo se le hace difícil, todo le aflige, todo, ¿verdad? Ay, el camión se me pasó. Ay, todo lo aflige, ¿verdad? Pero el que tiene corazón contento, vea lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? Todos los días del afligido son difíciles, más el de corazón contento tiene un banquete. A lo mejor bajo las mismas circunstancias, pero disfruta el día, ¿verdad? Tiene un banquete continuo, ¿verdad? Tiene satisfacción, se me fue el camión, ya vendrá, ¿verdad? Se me perdieron 100 pesos, bueno, yo será dueño de eso, ya me los repondrá el Señor, ¿verdad? Hay fe, hay banquete continuo, mientras que el afligido todo el día se le hace difícil. Fíjese bien, ¿cómo podemos cambiar esa aflicción? Con oración. Voy a dar un ejemplo bíblico de alguien que su estado de ánimo cambia cuando oró. Vea conmigo la Biblia rápidamente, 1 de Samuel, capítulo 1. Alguien que oró y su estado de ánimo cambió. 1 de Samuel, capítulo 1. ¿Tenemos ahí, hermanos? Ok. Vamos a estudiar una mujer, ahorita rapidito. Su nombre es Ana. Vamos a ver todo lo que a esta mujer estaba pasando. Era un nudo de emociones y sentimientos esta mujer. Mire lo que dice versículo 6. Bueno, el 5. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Cómo es Ana? Estéril. ¿Sí? Ok. 6. Y su rival le gritaba que tenía un enemigo. ¿Sí? ¿Le aflige tener enemigos? ¿Le aflige a veces alguien se levanta contra usted? Claro. Tiene un rival, ahí está. Versículo 6. Y su rival la gritaba enojándola. ¿Cómo están las emociones de Ana? La hacían enojar, tenía un enemigo, ¿verdad? Era estéril. Versículo 6. Entristeciéndola. ¿Sí lo ven? Enojada, entristecida, tenía un rival porque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo número 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Qué más hacía Ana? Lloraba, perdía el apetito, enojada, triste. ¿Sí? Versículo 8. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está qué? Afligido tu corazón. Ya con eso, pobre Ana, ¿verdad? Enojada, entristecida, irritada, afligida de corazón, ¿verdad? Versículo número 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cómo estaba su alma? Amargura. Híjole, sana, ¿verdad? Vea su estado de ánimo, ¿verdad? Está tremendo, está afligida, entristecida, tiene enemigos, tiene amargura, llora abundantemente, no tiene apetito, está atribulada, enojada, etc. Ahora, esta mujer va y empieza a orar a Dios. ¿Qué cree que le pidió a Dios? El hijo. Lo que ¿verdad? La situación difícil de ella, no puedo tener hijos y tengo una persona que me molesta porque yo no puedo tener hijos. Ok, ella va y ora a Dios. Versículo 12. Mientras ella oraba delante de Jehová, Elí estaba observando
oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón. Mire, por cierto, muchas veces hay iglesias que acostumbran a orar todos al mismo tiempo en voz alta. Y pues está bien, pero en la iglesia debemos hacer todo decentemente y con orden, dice 1 Corintios 14. Entonces es válido orar en silencio en tu propio corazón, hablando con Dios, solo moviendo tu boca. No es necesario. ¿Quién escucha la oración? Dios necesita el volumen de mi voz para escucharme. No. Entonces, para que en la iglesia no haya ese desorden, todo el mundo empieza a orar, ¿verdad? Y luego entra alguna persona y se nos espante. ¿Qué les pasa aquí? Bueno, no sabe qué es la oración. Entonces oramos, ¿verdad? Por eso en silencio oramos, movemos nuestra boca sin necesidad que salga un sonido audible. Así oraba Ana. Y Ana oraba largamente, ¿verdad? La vio Elí, y etcétera, etcétera. Mire lo que dice el versículo 16. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Que esta mujer acongojada, afligida, fue en oración. ¿Qué le pidió a Dios? Señor, si está tu voluntad, dame un hijo. ¿Sí? ¿Qué pasó después de que oró? Versículo 17. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. No pierda de vista esto. ¿Qué hizo? Oh, ya cambió está cambiando su estado de ánimo. Y no estuvo más. ¿Se le fue la tristeza? Ahí dice, ya no estuvo más. Ahora, fíjate la diferencia. No dice que ella dejó de estar triste hasta que estaba embarazada, hasta que estuvo el niño en sus manos. Ay, ahora sí ya estoy feliz. No. Su estado de ánimo cambió no cuando recibió la respuesta de su oración. Su estado de ánimo cambió cuando le dejó todo a Dios. Descansó. ¿Me explico? Y esa es una virtud de la oración. A veces andamos con el nudo aquí, la aflicción, el afán, porque no hemos tomado nuestra carga y le hemos dicho: Señor, toda tuya, Señor. Tú arréglalo, confío que tú harás lo mejor. Y nos libramos de estar haciendo cuentas matemáticas, nos libramos de estar pensando en el rival, en el que nos aflige. Todos agregamos a Dios. Descansa uno. Ya está en las manos de Dios. ¿Para qué me afano? Acuérdese que la oración es ¿qué? La oración logra mucho en aquello que nosotros ya no podemos hacer. Nada. ¿Para qué se aflige por lo que no puede hacer usted? Ya nada. Déjeselo a Dios. Descanse, mire. Te va a andar más ligerito, ¿verdad? Ya se lo dejé al Señor. Entonces, hermano, ¿sí lo ve? Que la oración sí afecta a nuestro estado de ánimo. Se nos va la tristeza, se nos va esa aflicción cuando aprendemos a tener vida de oración. Usted es alguien que se ve afectado constantemente por el afán, la aflicción, las penas, la amargura. Usted necesita orar más que nunca y dejarle eso al Señor, y verá que su estado de ánimo cambiará. Y en vez de tener días difíciles, tendrá banquete continuo, ¿verdad? Ok, número 2, rápidamente, déjeme ver los otros dos, son rapiditos. El libro de Santiago, estamos por terminar. El libro de Santiago, capítulo 5. Entonces, ¿qué efecto tiene la oración en mi vida? Cambia mi estado de ánimo. Tal vez no cambien mis circunstancias, tal vez no tengo la petición que le dice a Dios, pero el simple hecho de dejarle ese asunto a Dios me va a dar descanso, ¿verdad? Va a cambiar mi estado de ánimo. Y entonces, en vez de estar triste y hacer oración, ya hice oración, ahora voy a estar alegre. ¿Y qué voy a andar haciendo? Cantando, ¿verdad? ¿Hace cuánto que no chiflas y cantas, verdad? La aflicción no te deja, ¿verdad? Y si está uno alegre, canta alabanzas, ¿verdad? Va a estar cambiado tu estado de ánimo. Vea conmigo Santiago capítulo 5. ¿Lo tiene, hermanos? Ok. ¿Cómo más tiene la oración un efecto en nuestras vidas, en el estado de ánimo? Número 2, Santiago 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. ¿Cómo más la vida de oración tiene un efecto en nuestras vidas? En la salud. En la salud, ¿verdad? En la salud. Estoy preparando unos temas, hermano, un libro que les dije que estoy leyendo, sale Emociones que Matan. Ese libro, por un doctor cristiano, está tremendo, ¿verdad? No compre el libro, yo aquí se lo voy a dar, ¿ya? Se me va a dar un estudio luego sobre eso, pero hermanos, es tremendo. ¿Sabe cuántas enfermedades tenemos muchas veces por esas aflicciones y esos estrés y esas
revolturas de estómago que tenemos por las preocupaciones. ¿Cuánto de eso no se desencadena en contra de nuestra salud? ¿Sí estamos ahí, hermanos? Esa es una, ¿verdad? Ahora, número 2, si alguien ya está enfermo, ¿qué hace la oración? Dios sana otra vez, ¿verdad? No estamos hablando del don de sanidad, ¿verdad?, que fue otorgado en tiempos apostólicos, ¿verdad? Estamos hablando que la iglesia, cuando se reúne a orar, Dios contesta la oración. Sí, y es algo bien especial. Vea lo que dice el 14. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Mire, ahorita estamos pidiendo por la gripa, ¿verdad? Pero un día tal vez podamos tener a alguien en enfermedad donde ya nosotros ya no podemos hacer nada. ¿Se acuerdan que estamos orando por Alan, este joven de que tiene cáncer en su cabeza? ¿Verdad? Yo he hablado con sus padres, dicen que van a venir, no han venido, no sabemos la razón, pero aquí estamos orando por él. Dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Saben quiénes son los ancianos? No piensen en los hermanos viejitos, no. ¿Verdad? Los ancianos, las iglesias por su tamaño, no solamente tenían un pastor, tenían varios pastores, ¿sí? Entonces, aquí está hablando de los pastores de la iglesia, ancianos o obispos, son los 3 títulos para un solo puesto: anciano, obispo, pastor. Llame a los ancianos de la iglesia, dice, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esa es una práctica bíblica. Si un día tenemos un enfermo desahuciado, un enfermo de gravedad, alguien que va a entrar a una operación, está muy enfermo, algún hermano, podemos orar por él, ungiéndole con aceite. Se le pone aceitito en su cabeza, vienen todos los líderes de la iglesia o pastores y oran por él. La iglesia ora por él y se le entrega al Señor, ¿verdad? Por ejemplo, mi padre va a entrar a una cirugía donde le dijeron ya que tiene que firmar porque no hay garantías, ¿verdad? Es una cirugía muy delicada. En el mes de febrero, mi padre, o marzo, le operan y no hay garantías. Entonces, pues vamos a orar por él y entregárselo al Señor. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, fíjense bien, ¿qué otro efecto tiene la oración? En nuestra salud, Dios contesta oración. No se le olvide pedir por los enfermos y por su propia salud. ¿Estamos ahí, hermanos? Ahora, nada más quiero rectificar aquí. Hubo un hombre en la Biblia que estaba desahuciado de muerte. Oró a Dios y Dios lo sanó. Era un rey. Ezequías. El rey Ezequías. Rápidamente, vean conmigo a este rey Ezequías. Isaías 38. ¿A poco sí, pastor? Sí. ¿Alguien aún desahuciado? Si es voluntad del Señor, Él lo levanta, hermanos. Para Dios no hay imposibles. Isaías 38. Los médicos pueden decir lo que quieran, Dios tiene la última palabra, ¿sí? Entonces, oramos, se ora por el enfermo, Dios lo puede levantar. Aquí este hombre no oraron por él los pastores o los profetas, él mismo oró a Dios. Dijo, Señor, ayúdame, ya voy a morir. 38:1. En aquellos días Ezequías se enfermó ¿de qué? De muerte. ¿Cómo se le llama? Desahuciado, ¿verdad? Ya te vas a morir. Ya, le dalo por hecho. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Qué noticia, ¿verdad? No fue el médico, pero fue el profeta Isaías. Todavía más certero que los médicos, ¿verdad? Un profeta. Ya, hasta aquí llegaste. Así que ve dejando tu testamento, ve dejando todo organizado, ordena tu casa, porque ya te vas a morir. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Eso de volteó su rostro a la pared, a mí me quiere decir que no buscó ya nada más que a Dios, ¿verdad? Se volteó hacia una pared y ahí empezó a suplicarle a Dios, ¿verdad? Y mire lo que dice después. Oh Jehová, y dijo, oh Jehová, versículo 3, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. ¿Qué quiere decir eso? No nomás era un justo, vivía como justo. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Como no, pues yo también me hubiera llorado, ya te vas a morir, ¿verdad? Y empieza, Señor, acuérdate de mí. Versículo 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. ¿Sabe? Hay otro pasaje en Crónicas que describe que Isaías todavía ni salía de la casa del rey, apenas iba a salir. Y Dios luego dice, regrésate. ¿Qué pasó? Dile que ya le di 15 años más de vida. Así le contestó Dios. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, no crean que aquí pasaron un mes, 2 meses. De inmediato Dios contestó esa oración, clamó a Dios y Dios le extendió 15 años más de vida. Hermanos, la oración eficaz del justo puede mucho.
Cuando un día nos digan que ya no hay más que hacer, uno puede orar. Si es voluntad del Señor, Él nos levanta. Y si no, pues también ya nos toca irnos a casa, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Ya nos tocaba irnos a casa. Ok, entonces en la oración. Número 3, voy a ver estos dos últimos de rapidito y terminamos. Otros dos efectos en la vida de que tiene la vida de oración en el cristiano. Santiago capítulo 5, ya no los voy a ver a detalle, pero véanlos usted. 5, capítulo 5 de Santiago, ¿lo tienen? Versículo número 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿En qué otra área de nuestra vida tiene efecto la oración? Cuando andamos rebeldes, poquito más. Dice, confesaos unos a otros vuestras ofensas, orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí arriba vimos una sanidad física, la enfermedad, pero aquí nos habla de otro tipo de sanidad. La desobediencia. La desobediencia. La desobediencia. Enfermedad espiritual. Cuando tenemos, pues puedo decirle, como una enfermedad espiritual, digámoslo así, ¿verdad? Ahora quiero decir esto. Sobre todo es cuando tenemos pleito con alguien y hemos sido lastimados o hemos lastimado. Cuando una relación con alguien está lastimada, ¿sí? Y la receta dice, ¿eso sabes cómo se sana? Orar por la persona y también, si es necesario, hablar con ella. Sobre todo si tú ofendiste, ve, discúlpame, ¿sí? Y luego oras por la persona, y la persona que fue ofendida también debe orar por su ofensor. Señor, te pido por esa persona que me ofendió, ¿verdad? Bendícelo, Señor. Y eso, en la oración, Dios empieza a ver nuestro corazón y empieza nuestro corazón a pedirle por nuestro enemigo, por nuestro ofensor, y eso sana el corazón del cristiano, ¿sí? Fíjense, entonces la oración tiene un efecto también sanador. ¿En qué? En relaciones donde gente se ha ofendido, gente se ha faltado el respeto, gente se habló mal, ¿verdad? O hay malos entendidos, lo que usted quiera, y estamos mal uno con otro. Dice Dios, ¿sabes qué? Va a hacer dos cosas. Confiesa tu ofensa. Ve y yo, perdóname, hermano, perdóname, ¿verdad? Israel, te ofendí, discúlpame, hermano, y de todo corazón lo hago. Y luego voy y empiezo a orar, Señor, bendice a Israel, yo lo lastimé, yo hice mal con él, bendícelo, ¿verdad? Y yo voy a quedar sanado, hermanos, ¿sí? Igualmente Israel va a su casa y dice, Señor, bendice a hermano Alfredo, sí me lastimó, me dolió, pero bueno, yo lo perdono y bendícelo a pesar del daño que me hizo, ¿verdad? Por decir, y eso queda sanado. Gente lleva problemas en relaciones por años porque no hacen eso. No oran por la persona que los dañó, no oran por la persona que fue injusta con ellos, no oran por la persona con la que tuvieron una dificultad. Y número 4 y último, hermanos, versículo número 4, confesad vuestras ofensas, 4:16, unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y ve al final, del 17 al 20, no lo voy a explicar en detalle. Nomás quiero ver el 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Sabe que en el contexto sigue hablando de la oración? Quiero que ponga atención. Arriba nos habla de Elías. Le dije que se los iba a explicar y con esto termino. ¿Sabe por qué Elías? No lo voy a ver a detalle porque el tiempo se ha ido. Elías oró, Señor, que deje de llover. 3 años y medio no llovió. Y luego Elías fue ahí a orar otra vez, Señor, que vuelva a llover. Y allá le escribió a su siervo, asómate a ver si ya viene una nubecita por ahí, porque yo sé que Dios va a contestar. Y por ahí ya vino la nube, ¿verdad? Y volvió a llover 3 años y medio por la oración de este hombre. ¿Sabe por qué oró eso Elías? Ahora sí que no era un capricho, nomás quiero que llueva, no quiero que llueva. No, había un propósito. ¿Alguien sabe por qué? Porque el pueblo en aquel entonces y el rey del pueblo, Acab, estaban apartados de Dios, tenían dudas, estaban en la idolatría, amaban a otros dioses, se dedicaban a la idolatría y se necesitaba que vieran ellos quién es el Dios verdadero. ¿Se acuerdan que hizo Elías lo del Monte Carmelo? Que quemó ese sacrificio, ¿verdad? Clamó a Dios. O que esto fue con la misma intención, que Dios se manifestara, sobre todo que Acab se volviera de su mal camino. Esto fue hecho por Acab, solo por Acab. La lluvia se detuvo para que este rey dijera, ya, ¿qué pasa? Porque cuando vuelve a llover, Elías dice, vayan y díganle a Acab que ya va a llover. Si fue hecho nomás por Acab, que se había apartado.
Y este pasaje dice, Elías oró fervientemente y Dios lo escuchó, porque la oración de Elías tenía un propósito, ¿qué? Hacer volver a alguien de su mal camino. ¿Sabe que cuando alguien se aparta de la fe, debemos orar por ellos? Como iglesia, mire, hay mucho que como iglesia alguien se aparta, no, pues se apartan porque eran pecadores. No. Debemos tener amor por los hermanos. Sí, oye, mis hermanos en Cristo ya no vienen, hay que empezar a orar por ellos. ¿Sí está aquí, hermanos? ¿Verdad? Un familiar, ay, dijo, anda bien rebelde, no quiere nada. Señor, hazlo volver al camino. El tío de Giovanni, ¿verdad? Señor, vuelve a ese hombre a tu camino. Y uno hace volver a la gente que es Dios. Pero uno a través de la oración los hace volver. ¿Me explico, hermanos? Porque es donde nosotros ya no podemos hacer nada, pero Dios hace mucho. Y ahí Dios obra y trae a los pecadores. Entonces, ¿qué podemos orar por gente que se aparta de los caminos de Dios? Y usted lo va a ver delante de sus ojos, como Dios lo trae. Y Dios va a hacer cosas como con Elías, tremendas, para que esa persona se vuelva a Dios. A veces hay que orar, hermanos, y fíjese, yo he orado así: Señor, aunque lo que antes, aunque hagas cosas duras, no importa, pero que se vuelva de su mal camino. ¿Sí? Y a veces así va a pasar, ¿verdad? Quebrando situaciones. Voy a contarles así, termino, de un hombre que, hermanos, este hombre se apartó, ¿verdad? Y tuvieron que pasar cosas tremendas en su vida hasta que no le quedó nada, ni familia, ni dinero. Y ahí debajo de un árbol, en un carro, él dijo: estoy mal, Señor, perdóname. Sabe que ese hombre se volvió al Señor, pero alguien había estado orando por él por 15 años. Todos los días esa persona oraba: Señor, hazlo, que vuelva, que te conozca, que se arrepienta, Señor. 15 años. Y este hombre entró en una etapa de su vida, en esos 15 años, no fue estrepitosa la bajada, pero fue así poquito en 15 años, hasta que tocó fondo. Y ahí del fondo se levantó, ahora está con el Señor, se congrega, ama a Dios, pero alguien estuvo haciéndole volver del camino. ¿Cómo? Orando por él. Qué tremenda es la oración, ¿verdad, hermanos? La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Dónde puede? Donde nosotros ya no podemos hacer nada. En nuestra salud, en nuestra relación con otro, ya no podemos hacer nada, ya lo lastimé. Dios, ayúdame. Y Dios nos ayuda, ¿verdad? ¿Dónde puede hacer mucho nuestra oración? En las aflicciones. Señor, yo no puedo resolver este problema. Señor, te lo dejo a ti, ¿verdad? Señor, este hombre ya se apartó, yo no puedo hacer nada por él, no puedo hacer por nada conmigo. Señor, te lo dejo a ti. Qué interesante. Donde nosotros ya no podemos hacer nada, la oración eficaz del justo puede mucho.